Saludos amigos, estamos ante otra entrega de Cultura del Agua, esta vez con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. El tema de hoy es grueso, le pido su total atención porque tiene que ver con los intereses de una gran región, que es la región del sur profundo. Allí, como ustedes saben, se proyecta erigir lo que ya se llama el complejo de obras alrededor de la presa de Montegrande, porque es un complejo que involucra también a la presa de Sabana Yegua y a otras unidades de servicio que hay ahí. Pero aquí está precisamente el responsable, el coordinador de todos esos trabajos, el ingeniero hidráulico Leonel Duarte, encargado del proyecto Presa Montegrande. Buenos días, ingeniero, que usted dice, no me le llamen proyecto porque esto es un complejo, ¿no? Es un complejo de proyectos. Sí, muy buenos días. Buenos días, señor Cabo. Bien, mire, nada, díganos cuáles son los componentes del complejo y hacia dónde se orienta todo esto. Pues fíjese, el complejo Montegrande, llamado Montegrande porque el eje central de este proyecto es la presa de Montegrande y sus obras conexas. Que es una presa nueva. Es una presa nueva y una serie de sistemas de riego nuevos. Es un complejo que abarca varios componentes, iniciando desde el primero que se esté ejecutando o que se haya venido ejecutando, que es la rehabilitación y complementación de la presa de Sabana Yegua. ¿Qué consiste? Que consiste en darle, mejorar su capacidad de almacenamiento, su seguridad de almacenamiento y darle seguridad a la presa, además de reparar una serie de componentes hidromecánicos que después de 30 años, durante 30 años han venido deteriorándose. ¿Cuál es, por ejemplo, el La presa de Sabana Yegua se está recreciendo en 8 metros. 8 metros. 8 metros la adicional. Altura de la corona llega... va a estar 6 metros en estructura de material de tierra, sí, y luego 2 metros en hormigón. Se va a recrecer 8 metros. Y eso implica que ese hiperembalse va a recibir ahora ¿qué cantidad de agua en total? Sí, va a poder, por la construcción de sus vertederos, el recrecimiento y la seguridad que se le está dando, la presa de Sabana Yegua va a tener una mayor capacidad de almacenamiento, alrededor de 460 millones de metros cúbicos. Es el más grande del país. Que va ahora a constituirse en el almacenamiento de mayor volumen. Entonces se está recreciendo la presa, usted dijo unos 8 metros, parte de material, rocas, etcétera, y lo otro concreto. Bien. Sí. El desagüe de fondo. Se están rehabilitando todos los desagües de fondo para darle mayor seguridad en la operación. ¿Y los vertederos? Y se están construyendo dos vertederos adicionales. Adicionales que no tenía la presa. Lo que pasa es que esta presa se venía operando, como quien dice, los vertederos, la seguridad de la presa, se operaba vía los desagües de fondo. Entonces eso tenía que mantener la presa en temporada ciclónica en niveles muy bajos para tener un colchón de almacenamiento si venían eventos ciclónicos. Ahora, como no se va a tener necesidad de tener ese colchón de almacenamiento, porque se va a poder desaguar por delante. Nosotros podemos tener un mayor volumen de almacenamiento durante la temporada ciclónica. Claro. Y cualquier evento que se presente podrán ser desalojados por los dos vertederos de emergencia. Miren, señores, esto que nos acaba de explicar el ingeniero Duarte tiene una importancia significativa para los residentes en el suroeste. Miren lo que acontece. Los residentes del suroeste, como no veían en un ritmo de trabajo suficientemente intensivo en Montegrande, que es una presa nueva, creían que no se estaba haciendo nada. Y es que, según lo relata el ingeniero, hay etapas. Entonces, esto es un proyecto, esto es un complejo. Y había que primero... Evidentemente, porque es que la presa Sabana Yegua constantemente tenía que estar desfogando por el temor de que una crecida pudiera afectar la estructura. Una crecida tipo Sandy, tipo David, tipo George. Entonces,
se tenía siempre la incertidumbre de tener que operar la presa con niveles bajos, y eso traía como consecuencia desfogues importantes. ¿Y por los cuántos desagües años de atraso tenían esas obras entonces, por Bueno, tanto? lo que pasa es que desde el inicio la obra se concibió, o no se le construyó el vertedero de servicio, sino que se le construyeron dos grandes desagües de fondo que sirvieran como una especie de amortiguación de crecida. Pero eso, para tú amortiguar una crecida del orden que se presenta en esa cuenca, tú tienes que empezar a desfogar con mucha anticipación. Ahí está. Esa es una vista del vertedero de servicio y el canal de aducción al vertedero de servicio. ¿Qué se están haciendo? Ahí eso se está construyendo, está en una etapa bastante avanzada. Ese es el vertedero de servicio en su rampa de descarga. Y ¿Qué capacidad de metro cúbico? la capacidad de descarga del vertedero de servicio va a ser de 3.400 metros cúbicos por segundo. ¿Es comparable a los de Tavera, por ejemplo? Con el vertedero de emergencia, sí. Porque el vertedero de emergencia es el que va a constituir el desagüe de mayor. Ese es el realce de la presa, con un muro parapento en la parte frontal, que nos va a dar mayor seguridad y elevación del embalse. Ese es el tratamiento que se está dando a la salida del vertedero de servicio, a un cerro que es inestable, y se ha hecho una inversión cuantiosa ahí para poder consolidarlo. Sí. Óigame, pero esto es una obra de ingeniería de envergadura. Bueno, estamos en Aquí ese... tenemos sí. el vertedero de emergencia, que es el vertedero de mayor capacidad. Ese vertedero va a tener capacidad de 10.800 metros cúbicos por segundo. ¿Y lo hay así desde aquí? Bueno, no. No hay tan grande. Entre ambos vertederos van a desalojar una capacidad bastante importante. A propósito, ingeniero, antes de que se nos olvide, se decía que el embalse de Sabana Yegua era un hiperimbalse, por cierto, el más grande de toda el área centroamericana y caribeña, pero, y que nunca se iba a llenar, pero se ha llenado. Se llena constantemente, en años húmedos se llena siempre. Ahora vamos a tener una ventaja, que cuando hablemos ya de la presa de Monte Grande, los excedentes de Sabana Yegua irán a parar a Esto es parte de los trabajos de la cuenca baja para mitigación de emergencia. Ese es el desvío del río Yaque en el punto de Canoa. Estamos construyendo un dren de plantilla ancha, de casi 200 metros de ancho y dos muros laterales para desviar las aguas excedentes de crecidas extraordinarias hacia la marisma de Puerto Alejandro y evitar las inundaciones en los poblados de aguas abajo de Jaquimelle, Bombita. Bueno, entonces estamos hablando, esas son las obras referidas a Sabana Yegua, que no se nos agota el tiempo sin hablar de Monte Grande, porque correcto. Nos van a liquidar los residentes en el suroeste. Sí. Parchémosle ahora al proyecto. Entonces, eso sí, que los esfuerzos están concentrados en esta parte, porque de otra manera... Por una forma natural, Sabana Yegua tenía, cuando se empezó el proyecto, todos los diseños ya realizados. Y Monte Grande, por ser una presa de parte baja, en una zona que tiene problemas geológicos, necesitaba un estudio muy profundo de geología, y eso es lógico, y el diseño mismo de la presa. Pero usted no puede empezar a diseñar si no ha hecho los estudios previos. Entonces necesitábamos tener la certeza del eje de la presa. Fíjese que esta presa viene corriéndose desde la zona de Quitacoraza, esa presa originalmente se llamaba Quitacoraza. Así se llamaba, sí. Y viene subiendo, porque la parte geológica y estructural sí, va a ser en un lugar más bajo. más bajo. Y ahora está subiendo hasta... Hemos ido subiendo, se ubicó el poblado de Monte Grande. Ahora en Monte Grande se ubicaron 5 sitios de presa. 5 posibles ejes y los estudios han ido desechando sitios, hasta que ahora se encontró un sitio de presa 3 kilómetros aguas arriba sobre el río, sobre el poblado de Monte Grande. Sigue diciendo sobre el río para que se sepa Yaque del Sur. Sobre el Yaque del Sur. Inicialmente en Monte Grande caía
sobre el poblado. Sobre el mismo poblado estaba la estructura de la presa, la cortina. Por tanto, había que movilizar todo el poblado. Todo el poblado. Entonces, ahora va a subir unos 3 kilómetros aguas arriba. No hay que demovilizar todo el poblado. El poblado es una población muy deprimida, que hay que buscarle la forma de mejorar su situación, e independientemente de que la presa lo afecte o no, hay que buscarle una salida al poblado de Monte Grande, porque es una población sumamente deprimida. Hablemos de la característica de Monte Grande. Entonces, ese diseño, estamos hablando de una presa de qué envergadura, qué altura. Ok, Monte Grande ha sido estudiada y diseñada como una presa de gravedad, construida con material de la misma zona, porque hay problemas de materiales de arcilla. Es una presa de grava compactada, que los materiales se van a ubicar en la misma zona del río, con una cara aguas arriba de hormigón armado, sí, que nos da a nosotros una mejor visión y seguridad de la misma, ¿no? Es una presa de 70 metros de altura. 70 metros. 70 metros de altura. ¿Comparable a cuál de las existentes en altura? Un poco más baja que Sabana Yegua, pero de la altura casi de Sabana Yegua. Con una longitud de 1800 metros lineales, un poco más larga que Sabana Yegua, más ancha que Sabana Yegua, y va a estar enclavada, como le digo, en una zona baja sobre el poblado de Monte Grande. Ahí en la gráfica nosotros vemos lo que va a ser el vaso de la presa. Es un vaso muy típico, o atípico diríamos. Atípico. Atípico, bueno, es tipo camarón, o sea, o tipo langosta, ¿no? Tipo langosta, sí. Muy largo el vaso. Con cola. Con una cola bastante larga, que de alrededor de 9, 10 kilómetros. ¿Y qué cantidad la cantidad de de almacenamiento que va a retener esta presa es de 250 millones de metros cúbicos. O sea, no es una presa tan pequeña como se pensaba. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Comparable a cuál de las existentes? Comparable a Valdesia. Valdesia tiene más o menos esa. Más o menos eso, sí. Valdesia pero mucho más grande que Higüey y Aguacate, lógicamente. Sí, porque Higüey y Aguacate son de altura para generación. Bien. Esta es una presa que está diseñada para control de avenidas. Pero comparable incluso al tamaño de Tavera. Claro que como Tavera es Tavera abajo, sí, es un complejo. Es un complejo. Bien, mire una cosa, esta presa ya con esa cantidad de agua y con esa altura ya se puede pensar en que tenga capacidad de generación. Sí, la presa es de uso múltiple. De uso múltiple. Es un complejo de uso múltiple. Antes solo se pensaba para riego, fíjese, ahora ya al subirla de nivel ya puede producir energía. Sus principales funciones van a ser, primero, control de avenida. Control de avenida. Riego. Por cierto, explíquenos bien claro. Está aguas abajo de Sabana Yegua o... Aguas abajo de Sabana Yegua, 33 kilómetros. O sea, que quiere decir que es la misma agua que del río. Es la misma agua del río. Que embalsa Sabana Yegua, la suelta ahora... Hay algo importante que hay que explicar. Sí, sí. Monte Grande, en su primer, digamos, función principal, va a controlar las avenidas de la cuenca no regulada. Sí, el complejo Yaque del Sur San Juan tiene la presa de Sabaneta y la presa de Sabana Yegua. La presa de Sabana Yegua controla los 3 ríos más importantes, que son la Cueva, Río Grande del Medio y Río Yaque. Correcto. Y la Sabaneta controla Río San Juan. Río San Juan, esencialmente. Correcto, entonces tenemos... ¿Dónde desfoga San Juan? San Juan desfoga en Yaque. ¿El Yaque en qué altura? A la altura de Villalpando. O sea, como 3 kilómetros. Antes de Sabana Yegua. No, 3 kilómetros aguas abajo de Sabana Yegua. Aguas abajo de Sabana Yegua. Por eso es que cuando se producen las grandes caídas de agua, es correcto. La parte baja de Sabana Yegua se torna inmanejable porque se le agregan las aguas de Monte Grande va a regular. Miércoles, ese es el va a regular el 40% del área de la cuenca del Yaque del Sur, que no está regulada por presa.
comprendida por los ríos Mijo, Bao, La Maguana y toda la cuenca baja. Y hay un Bao del lado sur Sí, también. del lado sur, el que viene de ¿Es otro Vallejuelo. Bao? El que viene de Vallejuelo. Ah, ya. Los Baos se llaman. Esa presa va a regular esa cuenca que actualmente no tiene embalse. Usted no me ha dicho qué capacidad más o menos de generación pudiera tener. Ok, vamos a generar alrededor de 7 a 9 megavatios. Era más o menos lo que se prevía con Sabaneta, que nunca se instaló. Se nos pasamos como 20 años sin generador en Sabaneta. ¿Ya lo tiene? No, Sabaneta siempre lo ha tenido. No. Faltaba. El adicional, no, ese se quedó así. ¿Se quedó así? Se quedó así, sí. Lo quiere decir que hemos perdido la oportunidad de generar 10 megavatios. Bueno, lo que pasa es que Sabaneta, Río San Juan es un río pequeño. Y entonces buscamos préstamos para cosas nuevas cuando estamos pendientes de aprovechar un agua que está ahí para poner un generador. Esas son de las cosas que luego nos las sacan en cara, ¿eh? Ahora, San Juan tiene todavía un potencial de 3 saltos sobre Sabaneta. Sí, 3 saltos más. Sí, que No podrían, el difunto el doctor Silencio Ramírez llegó a estudiar esos 3 saltos. Y hay Pobre potencialidad. Silencio, tanto que habló de esos Sí, asuntos, por sí. ser un sanjuanero a toda capacidad. Sí, señor. Bueno, bien, entonces tenemos que ahora el proyecto Montegrande es, además de el controlador de avenida y suministrador de agua para riego, también generador. Ahora hablemos de la capacidad que tiene de suplir riego. Bien. El complejo de Montegrande, la presa de Montegrande, va a resolver el anhelo que tenían la parte de los pobladores de la cuenca baja, en el sentido de que va a suministrar agua para riego a toda la margen derecha alta del río, comprendida entre las comunidades de Conuquito, Tamayo hasta llegar al Salado de Neiva. ¿Le va a dar agua al Salado de Neiva? Vamos a llevar agua hasta el Salado de Neiva. Bueno, pues ahí sí hay tierra. Entonces, de ahí en adelante hay No, 250, alrededor de 300.000 300.000 tareas que no tienen agua dulce, agua de buena calidad para poder a producir los suelos que están hoy salinizados. Es decir, por falta de agua y de drenaje, los suelos del Valle de Neiva se han ido salinizando cada día más y perdieron su potencial agrícola. Además, con estas aguas de buena calidad, nosotros podemos lavar esos suelos y recuperarlos. No, por eso será una gran empresa, eso es una revolución para esa región. Esa zona de la cuenca baja, vamos a incorporar alrededor de 250.000 tareas adicionales, aparte de las 400.000 tareas que tienen riego deficiente. Que tienen riego deficiente, que se van a consolidar. Se va a consolidar. Anoche en una conferencia que dio el director ejecutivo en el CODIA expresó claramente esa situación de mejoría de la situación del riego en la cuenca baja. Este complejo de obra implica una inversión de aproximadamente. El proyecto original contempla unos 354 millones de dólares. La cosa se ha puesto cara, ¿eh? Pero sobre todo por los problemas que hay en los suelos del valle del Yaque hacia abajo, nosotros pretendemos que en una segunda etapa se puedan recuperar todos los suelos potencialmente agrícolas en el valle de Neiva. Eso implicaría lógicamente inversiones en desarrollo agrícola, riego presurizado. Sí, claro, eso hay que agregárselo. Está involucrado en la inversión proyectada. La inversión, estamos hablando de canales de riego principales y secundarios. Sí, está contemplado. ¿Todo? Sí, está contemplado. Hay un componente importante, o dos componentes importantes que tenemos que mencionar. Uno es que de la presa de Montegrande saldrá la obra de toma de acueducto del Azuro. Ay, caramba. ¿Qué pasa? Se me había olvidado eso. ¿Qué pasa? Consumo humano. ¿Qué pasa actualmente con el Azuro? El Azuro se alimenta con bomba, directamente del Yaque. Cuando llueve en la cuenca alta, la planta tiene que salir de servicio por las grandes sedimentos que bajan, sí. Entonces nosotros vamos a tener una toma de ¿Con qué capacidad de transmisión de agua? De los 2 metros cúbicos por segundo por gravedad. Por gravedad. Para darle seguridad de abastecimiento de agua buena,
porque se van a ubicar las tomas en la parte alta Eso y ya no habrá agua turbia. turbia. ¿Hasta dónde aproximadamente? No, eso le da agua a todo el sur, a las 3 provincias. Eso llega a Neiva, hasta cerca de Descubierta, Jimaní, Barahona, Vicente Noble, Tamayo. Eso lo necesita, si esa zona quiere emprender un desarrollo turístico, necesita ese tipo de servicios, si no lo tiene. Sustituyendo los equipos de bombeo y el agua turbia del río, porque Bien, el agua va a salir de alta. Cada un minuto. Se ha recrecido Sabanayegua. Se va a estabilizar su contenido de agua. ¿Se le sacará algún provecho hidroeléctrico? Claro que sí. Nosotros tenemos, como le digo, vamos a producir energía suficiente con la turbina que se están diseñando. Ah, se le va a adicionar turbina. Claro que sí. ¿De qué capacidad? De 9 megavatios. ¿Una? ¿Más de una? Puede ser una o dos, pero nosotros creemos que con una es suficiente. Lo importante es darle la capacidad. Con una es suficiente porque nosotros vamos a tener una regulación estable y una generación 24 horas en la presa. 24 horas. 24 horas en la presa. Óigame, cuando se sumen todos esos beneficios, veremos que valdrá la pena la inversión. Desde incorporar 250.000 tareas nuevas para riego. 250.000, sí, tareas nuevas para riego. Darle 2 metros cúbicos por segundo de agua a 3 provincias. Agua potable, tratada, con su planta de tratamiento. La planta está allá, pero se le va a abastecer por gravedad. Y un generador hidroeléctrico nuevo de 9 megavatios, produciendo 24 horas. Eso equivale, señores, a una jaina de las viejas, pero yo no quiero estar en esa consideración. Ingeniero, muchas gracias. Qué bueno que usted nos haya informado y actualizado sobre este proyecto, que ahora es cuando uno ve claro que la población del sureste no debe impacientarse, que lo que pasa es que el proyecto es amplio y además tiene prioridades, como es el caso de habilitar primero Sabanayegua y luego entonces marcharle a obras de fondo, digamos, considerables, mucho mayores, en Monte Grande, donde se está trabajando. Nosotros iniciamos el campamento, este año vamos a iniciar también el túnel de desvío para el inicio de la construcción de la presa. Pero lógicamente tienen que estar preparados para que concluyan los trabajos de Sabanayegua. Los trabajos de Sabanayegua concluyen a principios del año que viene. Todo en total. Todo en total. Crecimiento, todo. Vertederos nuevos. Sustancialmente terminan este año. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Gracias a ustedes. Le hemos tomado unos minutillos a Lalo, pero valió la pena porque teníamos que recibir esta información completa así como usted la ha ofrecido. Así que en esta cultura del agua del INDRI será hasta dentro de 15 días, pero ustedes verán que seguirán los temas de mucho interés. Bueno, gracias de nuevo. Gracias a usted. Nosotros nos vamos, regresamos el lunes, así es que será hasta entonces.